Hola, bienvenido en este vídeo en el que continuamos viendo las aplicaciones de la integral definida. Habíamos visto que una integral definida representa el área que esa función limita con el eje OX y con los puntos que forman dicho intervalo. Pero también habíamos visto que debíamos tener cuidado, no sea que esa función atravesase el eje OX y, por tanto, el área que queda por debajo del eje OX saliese negativa, induciéndonos a error. Sería, por ejemplo, el siguiente caso. Dice, dada la función f de x, aquí la tenemos, x al cuadrado menos x menos 6, cuyo dibujo corresponde a una parábola, como ya todos sabemos, y corta en menos 2, corta en 3, y el vértice está en la línea de x igual a 1/2, pues dado esa parábola, nos piden que hallemos el recinto limitado entre a igual a 1, como están viendo aquí, y b igual a 5. Cuidado, no se metan de cabeza a decir que el área es la integral de 1 a 5 de la función x al cuadrado menos x menos 6 diferencial de x. Porque si tú haces eso, te va a salir este resultado de 5,33, que está mal. ¿Por qué? Porque no te has percatado de que esta área que queda por aquí abajo, su resultado está siendo negativo. En realidad, como veremos más adelante, lo que estamos haciendo aquí es el área entre dos funciones. Una función que se llama y igual a 0, que es el eje OX, y esta función que se llama x al cuadrado menos x menos 6. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es, en primer lugar, preguntarte, ¿dónde esa función corta el eje OX? Pues la igualas a 0, ecuación de segundo grado, que al resolver te va a dar, como ya acabo de comentar, menos 2 y 3. Y te preguntas, ¿en qué intervalo quiero hacer el área? El área la quiero hacer entre 1 y 5. ¿Entre 1 y 5 tengo algún punto de corte? Sí. Tengo el punto 3 tal y como estamos viendo aquí. Esto me está dando a entender que tengo dos regiones, tal y como estamos viendo, puesto que tengo hecho el dibujo de esa función. Pero imagínate que no tienes la gráfica de la función o no te apetece dibujarla. No es necesario, porque tú lo único que tienes que hacer ahora es coger un número cualquiera de esas dos regiones. Por ejemplo, el 2, que pertenece a la región que va de 1 a 3. Si tú aquí en la función pones 2, f de 2, te queda 4 menos 2 menos 6, que es menos 4, negativo. Esta región es negativa, en tanto que esta otra región, lógicamente, será positiva. ¿Qué implica esto? Esto implica que cuando tú vayas a hacer el área, tienes que separarlo en dos áreas, área 1 más área 2. Y esto es un proceso laborioso, pero es sencillo de hacer, no tiene ninguna dificultad. Eso sí, lleva tiempo y es pesado, pero es simplemente hacer ahora la integral de 1 a 3 de x al cuadrado menos x menos 6 más la integral de 3 a 5 de x al cuadrado menos x menos 6. Y atentos, porque como tú sabes que esta integral te va a dar negativa, le vas a anteponer un signo menos. Porque las áreas siempre se suman. Después lo haremos con el GeoGebra para que vean que efectivamente coincide con el resultado que estamos calculando. Muchos autores, para evitarse este problema, lo que hacen es lo siguiente. Se curan en salud y dicen, yo no voy a estarme preguntando qué región es negativa y qué región es positiva. Le meto aquí un valor absoluto y aquí un valor absoluto y andando. Me quito los problemas. Otra forma de hacerlo. Me da igual. Vale, como les había dicho de cambiar de signo, vamos a hacerlo así. Y esta integral es súper inmediata. Y el resultado sería integral de x al cuadrado, x al cubo, entre 3. Integral de x, x al cuadrado, entre 2. Integral de menos 6,
menos 6x. Y como tenía un menos delante, como tenía este signo menos delante, voy a ir cambiando cada uno de esos signos, de tal manera que me va a quedar menos, más y más. Y esto tengo que evaluarlo de 1 a 3, más, y ahora, mismo procedimiento, integral de x cuadrado, x al cubo entre 3, menos integral de x al cuadrado entre 2, menos la de 6x, y esto lo tengo que evaluar de 3 a 5. Pues bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Lo único que tengo que hacer ahora es sustituir. En primer lugar, en la x aquí, en estas, primero haré, en la x pondré 3, menos, en la x pondré 1. Vamos a hacerlo, en la x pongo 3, y me queda 3 al cubo, 27, entre 3, 9. Como tiene un menos delante, menos 9. 3 al cuadrado, 9. 9 medios. En realidad, menos 9 más 9 medios, ya puedo sumarlos y poner que es menos 9 medios. Ya hago la suma y me queda menos 9 medios. Y finalmente, más 18. Menos. Y ahora hago lo mismo y en la x voy poniendo 1. 1 tercio, menos 1 tercio, más 1 medio, y más 6. Y ahora más, mismo procedimiento, en la x pongo 5, me queda 125 entre 3, menos 25 entre 2, menos 6 por 5, menos 30. Menos, en la x pongo 3, me quedará 27 entre 3, 9, menos 9 medios, y finalmente menos 18. Pues bien, se trata de hacer toda esa suma, que como acaba de decir, es un proceso laborioso, pero no tiene ninguna dificultad. Vamos a sumarlo. Pues bien, si no me he equivocado, que es habitual que a veces me equivoque con tanto numerito, el área nos está dando 20 unidades cuadradas. No importa, vamos a comprobarlo ahora con el GeoGebra si no me he equivocado. Y fíjense, el GeoGebra me está dando ahora mismo un resultado que es incorrecto, puesto que está evaluando el área negativa con el área positiva. Pero si yo lo divido en dos partes y le digo a la B que por favor se vaya aquí a 3, vamos a hacerlo, cojo el valor de B y me lo llevo hasta 3. Y efectivamente confirma lo que les dije antes. Esa área sale negativa, menos 7,33. Con el menos que le ponemos delante, queda positiva, que sería la primera parte, la primera integral que estaba aquí delante, la que iba de 1 a 3. Y ahora voy a llevar B hasta 5, pero también me llevo A hasta 3. Y me queda 12,67. 12,67 más 7,33 efectivamente da 20. El resultado que habíamos calculado. Por tanto, no me equivoqué con la calculadora cuando hice esos cálculos. Esta es la forma en la que vamos a trabajar, de tal manera que si corta con el eje OX, debemos separarlo en tantas áreas como sea necesaria. Digo esto porque si yo el valor de A ahora me lo llevo, por ejemplo, hasta menos 4, repites el procedimiento. Halla los puntos de corte con el eje OX y te da menos 2 y 3, y como resulta que los dos están en el intervalo en el que tú quieres hacer esa área, hay 3 regiones. Y si no te apetece dibujar la parábola, tú coges un valor cualquiera. Hombre, ya que puedo elegir, cogería el 0. Y para 0 me está dando menos 6, negativo. Por tanto, ya sé que esta región es positiva, esta región es negativa y esta región es positiva. Y lo importante viene ahora. Ya sabes entonces que el área la tienes que separar en área 1 más área 2 más área 3. El área 1 la haces desde menos 4 hasta menos 2 y la dejas tranquilita. El área 2 la haces desde menos 2 hasta 3, pero le antepones un signo menos, porque sabes que esa región va a ser negativa.
Y finalmente el área que va de 3 a 5, integral de 3 a 5, la dejas tranquilito. Haces la suma y te va a dar el área correcta que tiene esta función con el eje OX. Y así, en este mismo sentido, si por ejemplo el enunciado del problema fuese determina el área que forma la función f de x 2x al cuadrado más 5x menos 12 con el eje OX entre a igual menos 2 y b igual 3, la forma de proceder es exactamente igual que antes. En primer lugar, me pregunto si esta función corta el eje OX, veo que sí, que efectivamente corta el eje OX, y corta en menos 4 y en 3 medios. Pues hay un punto, el 3 medios, que está... Hay un punto, el 3 medios, que está en esa región. Por tanto, marco el extremo del intervalo, menos 2, y el otro extremo del intervalo, que sería 3 medios. Y además veo que aquí estaría el 3. Aquí lo he hecho mal. El 3 es hasta donde va la función. Bien, ¿qué hago ahora? Bueno, ya tengo la gráfica, ya sé cuál es la región negativa o cuál es la región positiva. Pero imaginemos que no tenemos la gráfica o que no me apetece dibujarla. ¿Cómo averiguo cuál es la zona positiva y cuál es la zona negativa? Pues muy sencillito, cojo un número cualquiera. Por ejemplo, cojo el 0, que pertenece a esta región. Y yo veo rápidamente que si aquí pongo 0, me queda menos 12, que es este punto que están viendo aquí, menos 12. Pues bien, ya sé entonces que esta zona va a ser negativa y que esta zona va a ser positiva. De manera que esto ya me lleva al siguiente razonamiento. Para hacer el área, tengo que separarlo en dos áreas, área 1 más área 2. La primera de ellas se escribirá la integral desde menos 2 a 3 medios de 2x al cuadrado más 5x menos 12 diferencial de x. Y le antepongo un signo menos. Más la segunda, que sería desde 3 medios a 3, y ahora lo mismo, 2x al cuadrado más 5x menos 12 diferencial de x. Como se pueden imaginar, hacer estas integrales es muy sencillita, lo que nos lleva tiempo es la parte de estar sustituyendo, haciendo la resta, etcétera, pero es obvio ver que la integral de 2x al cuadrado sería 2 tercios de x al cubo entre 3, la de 5x, 5 medios de x cuadrado, y la de menos 12 sería menos 12x. Sustituyo, cambio de signo, etcétera, 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 y finalmente el resultado sería el siguiente. Recordemos que aquí el GeoGebra me está dando mal este resultado, de tal manera que lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me vengo y muevo el valor de b hasta aquí, hasta 3 medios, hasta 1,5. Pues bien, veo que efectivamente cuando llevo el punto B hasta 3 medios, esa área sale negativa, menos 38,79. Y ahora sí me lo llevo el punto B hasta 3. Y el punto A hasta 3 medios. Pues en ese caso veo que el área sería 14,63. Pues ¿qué tendría que hacer? 14,63, sumarle 38, y pico que daba antes. ¿Cuánto nos queda? 38,79. Sí, ¿y cuánto es? Pues bien, el área en ese caso nos queda 53,42. Es obvio que si la pregunta fuera hallar el área entre, por ejemplo, 2 y 4, pues en ese caso veo que no tengo ningún problema. Una vez yo he calculado los cortes con los ejes, veo que aquí solo hay un área. Y tranquilamente haría el área entre 2 y 4. Una vez, como he dicho antes, he comprobado
he comprobado que efectivamente no corta. Cuidado con el siguiente caso, porque imaginen que les piden el área entre -3 y 1, por ejemplo. Ojito, que no corta los ejes. Pero ten la precaución de comprobar si la región es positiva o negativa. Aquí también tendría que haber tenido la precaución de comprobar si es positiva o negativa, porque aunque los cortes con los ejes están fuera, esta área, sin embargo, es negativa, tal y como estás viendo aquí, menos 49,33. Luego, tú has tenido la precaución de, en la X, por ejemplo, poner 0 como antes, ver que te da negativo, y por tanto saber que delante de la integral tienes que poner un signo menos. Si no te das cuenta de eso, no te preocupes. Cuando hagas la integral y sustituyas por 1 y sustituyas por -3, verás que te da negativo, indicándote que cuidadito, que te faltó poner delante un signo menos. Pues nada, espero que este vídeo te haya sido útil para entender el concepto de las aplicaciones de las integrales, en este caso como determinación de áreas con el eje OX. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.